En este video les voy a hablar de la plantilla de clases y métodos. Para esto ya tengo el siguiente documento que voy a leer y a explicar. Comenzamos. Plantilla de clases y métodos. Una plantilla de clase es un modelo de clase que permite definir versiones de una misma clase que difieren en el tipo de alguno de sus miembros. Su sintaxis para definir una plantilla de clases es la siguiente. Y bien, como va a estar basado el desarrollo de la clase a partir de un template, debemos considerar en su sintaxis previa la palabra reservada template dentro de los operadores menor y mayor que, declarar el número de variables indefinidas, o en este caso los tipos de variables indefinidas que se van a implementar como atributos y tipos de datos en los métodos. Un ejemplo es el siguiente. Yo aquí tengo la sintaxis para la implementación de una clase. En este caso, la apertura de la clase inicia con la palabra reservada class, seguido del nombre de la clase, y dentro del ámbito de nuestra función clase definimos los atributos. En este caso, los atributos tienen ya definido un tipo de dato. Lo mismo con respecto a los métodos. Este es el prototipo para la declaración de un método, que es similar al de una función. Definimos el tipo de dato que va a retornar, el nombre del método, seguido dentro de los paréntesis el tipo y nombre del parámetro que vamos a emplear. En caso de querer desarrollar el método fuera de la clase, recordar que hay que implementar el operador de alcance unario antecedido del nombre de la clase a la que pertenece el método. Bien, esta es la sintaxis para la declaración de una clase. Ahora bien, si la clase se declara a partir de un template o se construye a partir de un template, el prototipo sería el siguiente. Comenzamos con la palabra reservada template, definiendo dentro de los operadores menor y mayor que la cantidad de variables indefinidas. Si en este caso se trata de una variable indefinida, declaramos o nombramos la variable indefinida antecedida de la palabra reservada class. Tomando esto como variable indefinida, creamos nuestra clase con el mismo prototipo. Definimos la palabra reservada class, nombre de la clase. Dentro del ámbito de nuestra clase definimos nuestros atributos de tipo indefinido a partir del template, y de la misma forma declaramos nuestros métodos con valores de retorno indefinidos y parámetros indefinidos. En caso de desarrollar el método fuera de la clase, considerar nuevamente la palabra reservada template con el tipo de dato que se está empleando en la parte de arriba de la clase, y posteriormente se declara nuevamente el uso del operador de alcance unario antecedido del nombre de la clase, pero indicando dentro de los operadores el tipo de variable indefinida. Con respecto a lo demás, sigue siendo el mismo prototipo. Bien, este sería la sintaxis general para la declaración de una clase basada en un template. Ya dentro, o más bien considerando la declaración de un objeto a partir de una plantilla de clase, se hace de la siguiente manera. Ya una vez que han declarado la clase, a la hora de querer declarar el objeto, tendrán que nuevamente colocar el nombre de la clase, pero dentro de el operador menor y mayor que, tendrán que indicar de qué tipo va a ser la variable indefinida que ustedes colocaron en su template. Posteriormente se declara el nombre del objeto. Bien, esta sería la teoría que involucra el uso de un template para construir una clase. Pasemos al compilador para desarrollar un ejemplo de uso de una plantilla de clases y métodos.